Muy buenas a todos jóvenes, espero que estéis muy bien. Como siempre, pues, antes de empezar los vídeos siempre me pongo aquí a leer y decir cosas y tal, ¿no? Es lo habitual, ¿no? Encantado de que estéis aquí en mi canal, etcétera, etcétera, tal. Quiero hacer algo un poquito diferente y es que empiezo con las gracias, porque el hecho de que estés tú ahora en estos momentos viendo este vídeo, no solamente viéndolo, escuchándome, es que significa que una de dos, o eres un suscriptor del canal, o es que pasas aquí de vez en cuando, o es que te ha llamado la atención esta serie y la estás siguiendo de forma diaria. Así que, independientemente de cuál sea tu caso, te lo agradezco muchísimo. A ti personalmente, sí, tú que me estás escuchando. Sí, así es, tú mismo. Gracias, gracias, 3 veces para darle énfasis. Gracias por darme la oportunidad de entrar en tu dispositivo móvil, en tu ordenador, en definitivas cuentas, en tu vida, en tu casa. Gracias, de verdad. Y te animo a que en el caso hipotético, eso no ocurre en tu caso, estoy seguro que no, ¿eh? Ocurre en otros casos, de otras personas en otros países y fuera, fuera. Pero en el caso hipotético que aún no te hayas suscrito, pues es tan sencillo como darle al botón. Le das al botón y si encima le das a un like, porque si has llegado hasta este vídeo, entendemos de que la serie nos gusta, ¿verdad? Tanto a ti como a mí, está claro, ¿no? Pues si le das ese maravilloso like, me harás muy feliz. Y ya no solamente eso, sino que también ese tipo de vídeos se te va a quedar guardado en la biblioteca para que en el caso de que no lo puedas ver completo porque sea un poquito largo, luego después sigues viéndolo. Y además, YouTube tendrá en cuenta este tipo de recomendación. ¿Para qué? Para seguir recomendándote juegos perdidos. O sea, no juegos perdidos, sino el canal Juegos Perdidos. Seguirá recomendándote contenido de este propio canal. En fin, me gustaría muchísimo. Se está acercando cada vez más. Estamos a 2 mesecicos de llegar a los 9 años de vida de canal. Y sería un regalazo que en estos 2 meses y medio más o menos que nos queda, pudiéramos llegar a los 6.000. Es una meta que me he puesto, que sé que es complicada porque en el momento que estoy grabando yo esto estamos en octubre y, y nos queda la mitad. Estamos por 5.500, nos queda más de 400 suscriptores, pero soñar es gratis, ¿verdad? Soñar es gratis. Y si somos capaces de llegar hasta ese punto, pues sería auténticamente maravilloso. Que nos quedamos a medias, pero por lo menos lo hemos intentado. Si no lo intentamos nunca, no sabemos si lo podremos conseguir. Así que por lo menos lo intentamos. Sé que me estoy enrollando muchísimo y que algunos diréis que vaya rollo, tal, ve al grano, hay que jugar, no sé qué, pero de vez en cuando hay que ponerse tierno y también hay que ser empáticos. Todos aquellos que somos creadores de contenido, pues la gran mayoría, yo lo digo porque yo soy el más bajo de todos, pero la gran mayoría se lo curran muchísimo. Yo soy sincero, el curro que tiene este tipo de vídeos es mínimo para mí, simplemente grabarlo, luego después la edición, que a lo mejor en un máximo de 5 minutos lo tengo editado y ya está, porque tengo todo plantillas hechas, que sí que es cierto que esas plantillas, pues de vez en cuando las voy cambiando, vosotros lo estáis viendo, con intros nuevas, outros, etcétera, y que eso pues lleva su tiempo, pero por lo demás, estamos hablando de vídeos que aunque estoy sacando de forma diaria, los tengo pregrabados muchos y otros, como bien sabéis, que estáis apoyando los directos constantes que hago en Twitch, pues son resubidos esos directos. Que luego después también pasan por la edición, evidentemente. Así que no me pongo medallas, ni mucho menos. Algunos de vosotros en algún caso me habéis dicho, ¿qué trabajazo te pones aquí tal? De verdad, no es ningún trabajazo. Pero aún así, como creador de contenido y después de casi 9 años, pues de verdad me encantaría que por favor, pues que valorarais los juegos. Porque al final los juegos, en definitivas cuentas, son los protagonistas de este canal.
Yo soy un, iba a decir mero espectador, en este caso soy un intermediario entre vosotros y estos juegos. Y esta es mi experiencia con respecto al juego. Puede ser mejor, puede ser peor, con sus estupideces por mi parte, con sus momentos lúcidos, pero yo de verdad lo hago con todo mi cariño y con todo mi corazón para que vosotros lo disfrutéis. Así que valorarlo, valorarlo con vuestros preciosos likes, no cuesta nada. Y lo dicho, si por un casual estás aquí y aún le has dado al botón de suscribirte, dale al botón. Tendrás la posibilidad de esta forma de adentrarte en un mundo, o mejor dicho, en un canal que será lo más parecido a un Netflix, es verdad, pero que te encontrarás con contenido no solamente como aventuras gráficas, sino también educativo, infantil, y quién sabe si puede ser que gracias a eso puedas desbloquear muchos recuerdos. Bueno, hasta aquí esta intro súper larga, extensa. La capitularé, la voy a capitulizar, pero perdón, para que si alguno no quiere escuchar esto, pues entonces está en su derecho de saltarlo. Así que vamos a ponernos en marcha. De todas formas, gracias por escucharme si has llegado hasta aquí. Capítulo 8. Tenemos un giro de guión nuevo. Esta vez es un giro de guión en plan tornado, a lo burro a lo bestia, porque según Poirot hay que empezar de nuevo. Los que eran sospechosos ya no son tan sospechosos y luego viceversa. Y eso es algo que me ha llamado la atención, ¿no? Porque había descartado un par de personas, pero dice, según decía Poirot, de los que menos sospecho, luego después terminan siendo los más sospechosos, ¿no? Viene a ser, palabras un poquito más coloquiales, viene a ser eso. Y que en definitivas cuentas se ha dado lo de ese reloj de vela que lo estuvimos buscando en el anterior vídeo, pues le ha dado la idea de que está todo premeditado y estaba todo organizado y maquinado. Lo que pasó en la casa de Irene Kur, no sé qué, siempre se me olvida el apellido, como es así compuesto, siempre se me olvida, pero bueno, Irene, el nombre de pila o de batería. Bueno, vamos a centrarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hablar con Zacarilla. ¿Quién robó? Hemos encontrado varias falsificaciones. Recordar que estaba metido en el mercado negro el sacerdote. ¡Qué crack! ¡Qué crack! Irene Kur Smith. Bueno, por Zacarilla. ¿Estás por aquí, Zacarilla? ¿Tomándote el colacao? Sí, sí es. Está tomando el colacao. A ver, ¿qué me cuentas? ¿Nos vamos a tomar nosotros también un colacao? No, no nos toca. Finally, a face I can trust. ¿En serio? Everything all right, Poirot? I'm afraid things could not be further from all right. Don't tell me the famous Detective Poirot is stumped. Stumped? No. Perplexed? Well, perhaps you can be my perfect distraction. Recordar también que ha tenido una disputa con el Hastings, porque Poirot es Poirot. Y le da igual que sea una mujer, que sea un hombre, que sea más inocente, le da exactamente igual. El tío, si tiene que ser borde, es borde a más no poder. Y luego después se ha dado cuenta de que, oye, macho, es que Hastings al final me echaba una mano. Me relajaba un poquito. Y creo que he sido un poco duro con él, porque al final, claro, a él le mola la Farquhar esta, la periodista, y como este ha sido muy directo con ella, pues así es Poirot. Y no va a cambiar, va a empeorar con el tiempo, lo sabéis. I may not be the celebrated doctor that my father hoped for, but I still like to keep up with recent medical journals. And what is the latest discovery? Manda, mira. La cocaína es un alcaloide extraído de la hoja de la planta de coca, cuyo nombre científico es Erythroxylon coca, que suele
Lo he dicho, ¿no? Lo he dicho bien. Erithrocilón. Sí, bueno, si viene erithrocilón, sí, creo que sí. Se refiere a eso, la TH será una Z, ¿no? Que suele crecer en América del Sur. Su forma más común es la sal de clorhidrato, que se puede consumir de forma oral, nasal e intravenosa. Tiene su mayor efecto entre 1 y 90 minutos tras su consumo, dependiendo del modo en el que se administre. Efectos cardiovasculares del consumo de cocaína. El síntoma más común en las consumaduras de cocaína es el dolor de pecho, y los desórdenes cardíacos más comunes son la isquemia y el síndrome coronario agudo, que puede producirse con todas las formas de consumo de cocaína. Otros problemas cardíacos incluyen miocarditis, cardiomiopatía y arritmias. La cocaína aumenta el ritmo cardíaco, la presión arterial y la contractilidad miocárdica, aumentando todas ellas la demanda miocárdica de oxígeno. Ante el incremento de su disponibilidad, la cantidad de consumidores de cocaína no deja de crecer, ante lo que muchos consideran efectos positivos de la droga y uniendo sus posibles y probables riesgos para la salud. Considerando efectos positivos de la droga, pero ¿de qué efectos positivos hay si no he hablado de ellos? Pero mire, estamos en los años 40 y tantos, y ya se está hablando acerca de la cocaína. En principios de siglo era el opio. El opio era, Iban a fumaderos de opio clandestinos y ahí se chutaban. This particular article is about the effect of cocaine on the user's body. I thought I liked to have a good time, but that drug, too much for me. What makes you say that? I wouldn't want my heart beating at the speed of a locomotive. Here, read for yourself. ¿Has visto a Monsieur Alicebor desde su ataque al corazón? ¡Ah, tío, qué puntazo! I haven't actually. I gave him my office telephone number and said he could call anytime, but not a peep. O sea que el tío chaval, se pegó un chute ahí. You sound surprised. Yeah, he probably wants to keep his health issues out of the public eye. Hence me offering to help, but he seems to be just fine, surprisingly. O sea que entonces el tío cuestiona la salud de Monsieur Alicebor. Do you think there is a chance he could have faked it all? No. How those little gray cells of yours work sometimes. Amazing. Please, my friend. You're serious? Don't know why, but I suppose he could have. Si es que cuando él lo hizo, cuando ocurrió eso del ataque, no sé qué, no sé cuánto, aparte de que no hubo ningún tipo de cinemática y fue todo muy frío y muy bluff, pero yo os recordáis que lo estuve comentando y decía, ay, esto así en plan, oh sí, me ha dado un ataque al corazón, se me ha caído el corazón al suelo, pero estoy bien, no os preocupéis. O sea, me pareció tan falso, pero falso. Y era evidente. Ahora, que si es cierto de que el corazón iba palpitando, pues la forma de colocar el corazón era mediante un chute, está claro. At this point, anything is a possibility. I think a visit to Monsieur Aylesworth at the Royal Society of Art is in order. Mademoiselle Babagna, a pleasure as always. Good morning, gentlemen. Muchacha, ¿de dónde has aparecido? Si no había nadie ahí sentada. I'm afraid my pleasantries are to be cut short this morning. I have a most pressing matter. Good morning, mademoiselle. That's quite all right. Mr. Diamere informed me of the facts. The case has taken a direction I had not foreseen, and it now leaves me. I will not stand here and listen to you wallow. How can I help? Merci, mademoiselle. Vale, o sea que entonces, mira, teníamos que hablar con... Pero al final no hace falta. Si nos da la opción de hablar con ella. Parece que los tenemos... A estos los tenemos... O sea, los hemos descartado. Bueno, según parece, por él los ha descartado porque se fueron juntos a la obra y entonces entre los dos tienen su propia coartada. Aparte que Zacarilla, pues, parece que... Whatever you need.
de la anterior historia, pues es ahí un poco el nexo de unión para darnos un poquito de confianza, ¿no? I must get back to. Mala con Mortimer. Mortimer se metió y eso, mira, fíjate, el tema de la cocaína como está llegando ahora, seguramente que es un producto caro y es más lógico que se lo tomen los que tienen dinero, en este caso, políticos y tal. Son los primeros a los que llega. Just a moment. I'm coming. What a great commotion coming from behind the door. Ah, Detective, what can I do for you? Could you spare a moment of your time? If you are feeling up to it? Why wouldn't I? You are recovering from a potentially fatal heart attack. I would not want to aggravate or upset you in any way. Su momento en la noche de la muerte de Mademoiselle. Are we really going over this It would help me clear up some discrepancies. Very well. As I've said before, I was in the House of Commons addressing the bench, as you know. And then I was speaking with the reporter, The editor, Nathaniel Dryden. if you say so, at the news office. Monsieur Ellsworth is sticking to his story. I did not expect that it would be easy to unsettle a politician of his experience. No ha contratado con Monsieur Demir. And why would I? And why would I? Oh, to thank him for his help at the museum. Yes, of course. I've been meaning to send him a thank you gift. One would think that thanking the man that saved your life would be further up your priorities. I'm a very busy man, as I'm sure you understand. And I don't know whether I'd go as far as saying he saved my life. On the contrary, had Monsieur Demir not been there with his extensive medical training and a man of your age, perhaps you would not be here talking with me today. If Monsieur Ellsworth is not prepared to tell the truth, perhaps I can use his own pompous nature and guilt against him. The nurse said herself that I had the heart of a young athlete. It'll take more than that to slow me down. Well, I would not take that as a sign to start a sporting career. Merci, monsieur. I find myself in a most problematic position. My associate, Monsieur Hastings, is nowhere to be found when I need him the most. There must be someone else that I can call upon. Someone to fill the shoes of Monsieur Hastings. Pues el For the Demir. time being, at least. Demir o Bavania, si es que te mola el rollo. The obvious choice would be Monsieur Demir. But I wonder if he is suited to the task that is required. Y el otro está diciendo, bueno, ¿qué pasa? Que hace ya rato que nos teníamos que haber ido, ¿no? ¿Pero qué pasa con Hastings entonces? ¿Va en serio? O sea, que el tío coge y pasa del tema. ¿Sabes qué? Que me da a mí que va a ser Bavania la que le va a echar una mano. Pero va a cantar más. El otro, al ser el médico, es más lógico. Digo yo, ¿eh? Whatever you need. What the... Ah. I must get back to my investigation. You need only ask. Anda, ¿ves? Al final, con el otro, vamos. ¿Será capaz? No se lo pregunto, directamente voy a quien me mola. Go on. I require a distraction. I promise you will come to no harm and... Who am I to distract and from what? Monsieur Ellsworth, I need to gain access to his office with... Detective Poirot? Preparing to cross the line of law? Not cross. Merely tiptoe alongside. I assume you have already divided. A requested tour of the Royal Society of Art building should give me appropriate time. Amigo, claro. Si la idea es que salga de la oficina, si se lo pide el Demir va a pasar. De Demir va a pasar. Pero si se lo pide esta, va a coger y va a decir, hombre, por supuesto. Then that is what I shall do. Claro, es evidente. Si se lo pide ella, entonces el otro va a The decir... door "Sí, sí". has been left ajar.
exactly as required. I could hear Monsieur Ellsworth fumbling around behind his door on my last visit, and combined with his hesitation to open his door to me, I can presume he had something he did not want Detective Poirot to see. Bueno, supongo que tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Mis sospechas no han hecho más que aumentar. ¿Pudo Monsieur Ellsworth fingir su ataque al corazón? Debo hablar con él. Bueno, lo de debo hablar con él ya lo has hablado. Que te lías, Poirot, que te lías. Qué chulo, ¿no? Este blasón ahí brutal. Ajedrez. No hemos ajedrez aunque falta la reina. Llena de libros relacionados con la fotografía. Surco en el suelo. Ya lo tienes. Hay un surco artificial en el suelo donde estaba situado el globo terráqueo. En esta clase de elemento decorativo se suelen guardar distintos licores. Cajón. Vaya. Doy un paso más hacia la verdad. Hay que tener cuidado cuando hay armas de fuego cerca, sobre todo si las dejan en un cajón que no está cerrado con llave. Una cucharilla que debe de pertenecer a una cubertería. Tiene grabadas las iniciales ICS. Me voy a apuntar. Cucharilla ICS. La reina ha desaparecido. Un elemento tan importante e integral de las fuerzas de un jugador no debería descartarse con esa ligereza. Vale. Deducciones. 2. Ajedrez. Surco en su hendidura que es total. Ruido sordo de madera. Tintineo de cristales. No esperaba que Monsieur fuera tan torpe. The evidence suggests something. I should consider this further. Sonidos cuestionables. Order and method. That Anda. Es que son 3. Estantería. I must take a different approach if I am. Is there something? This will not get me any. Where is the sense in that? Vaya. Ahora sí que no me lo esperaba. Como son 3. I must act on thought and fact. Vale, venga, va. Ajedrez con ajedrez, tío. I should not be surprised by my own skills. Una reina caída. Un desastre casi tan grande como un rey caído. Alguien tiró el ajedrez. Bueno, esto es una tontería, porque es evidente que ha sido él. Tintineo de cristales. Something just. Actuó de manera sospechosa. Estantería. Come now.
Vale. I cannot see the logic in this. One step closer to revealing the truth. Monsieur Lisbon movió el globo terráqueo, provocando que las botellas de su interior tintineasen. Ah, amigo, estaba buscando, claro. Yo digo, que habla acerca de cristales, ¿pero de qué? Globo terráqueo movido. Come, my little grey cells. I should consider this further. Is there some... Logical thinking shall always... Qué torpeza. Monsieur Lisbon ha tirado el ajedrez al ir a abrir la puerta. Something just does not... Magnifique. Es posible que Monsieur Lisbon estuviera haciendo algo junto a la estantería. Bueno, todo este rollo para algo que es evidente, ¿no? Y es que aquí, en la estantería, tenemos algo. Cuando regrese a Bélgica tengo que comprobar bien cada estantería y rincón de mi casa. Parece que ahora es casi obligatorio tener una habitación secreta. No puedo ni imaginar lo que contendrá esta. El aborrecible banal aroma del té inglés. Put your hands up and step away from there. Vaya tela. Monsieur, there is no need. Enough of your phony pleasantries. Let's see what the real police have to say. The first thing they would notice is the politician aiming his revolver at an officer while they are conducting official police business. I'm sure they would agree I have every right to protect myself from a foreign intruder. If you were to lower the gun, perhaps we could discuss the situation we find ourselves in. You may have authority in your own country, but not here. Now, explain yourself. Tendré que escoger mis palabras con cuidado. Ostras. ¿Cuál es su plan? Anda, mira, esto es del primero. ¿Os acordáis? En el primero teníamos también que elegir palabras y dependiendo de eso nos podían tratar de una forma más amable o no. Está reteniendo a punta de pistola a un agente de la ley que está visitando su país en su oficina. Lo animo a que llame a las autoridades. Quizá les interese echar un vistazo por aquí. Sigo de que a los periódicos les encanta oír la historia de un político que fingió un ataque al corazón solo para estafar a la aseguradora. You don't know what you're talking about. Si eso es cierto, ¿por qué estoy yo aquí? Sus fechorías no tienen víctimas. Aún está a tiempo de ponerles fin aquí. No podrá escapar de lo que viene a continuación. Enough! I need a second to think about all this. How has it all come to this? No, it's not my fault. It's... It is not too late. Your intentions were good. Scotland Yard will look sympathetically at... If you had just left that fool Hardwick to it, we wouldn't be here, and I wouldn't have to do this. I have done nothing but remain honorable to my oath to uphold the law. It is Monsieur's choices and actions that have brought us to this point. And he must accept responsibility for what is to come. Wow, a que nos mata. Poirot, are you all right? All the better for seeing you, Hastings. Ha abierto la puerta. I was worried I was going to miss him. Your timing and accuracy could not have been more parfait.
Perfect. What do we do now? Qué fuerte. We tío. take our leave. And what about him? Will he be okay? He shall be fine. Although I am not envious of the sore head he will awake to. Come, there is much to tell. Le ha- Behind the bookshelf. But I never. pero ¿qué hay detrás de la estantería, tío? Que no me enteré al final. Monsieur Dryden, how are you? Detective... Poirot. Yes, of course. What can I do for you? Esto, no sé, ahí estoy descuadrado porque al final no sabemos lo que hay detrás de la estantería. Tampoco lo ha mirado. No lo ha mirado. O sea que en el momento en el que iba a disparar, justo en ese preciso instante, ha entrado Hastings, le ha dado un golpe con la puerta, ¡pum! Y el tío ha quedado cao. Y a nosotros no nos ha dado, de milagro. She is, but not here, I'm afraid. Do you know where she is? She said something about heading back to the museum. ¿Usted acceder al cuarto oscuro? For what, exactly? Forgive me. I recently inherited a number of belongings from a deceased relative, including an undeveloped spool of film. I'd like to help, but there isn't anyone here that could develop them for you. I'm more than capable, and I'll leave it tidier than when we arrived. In that case, knock yourselves out. I've got a meeting to run to anyway. I shouldn't be longer than half an hour or so. Pardon. Where has this confident and daring version of Monsieur Hastings been hidden? ¿Dónde había tenido escondida esa versión confiada y audaz de Monsieur Hastings? We all have a hidden side, it's just our own choice of when to show it. Claro, So our first step is... Don't tell me there is something the great Detective Poirot doesn't. I must concede that photography is something I have little experience in. Lucky I'm here then. We need to start with a tray filled with developing fluid. Next, pour the fixer fluid into another tray and then add the photographic paper. I have a newfound respect for those that make such activities look so simple. Let's just wait until we see the results. It shouldn't take long. mi tiempo para ver qué verdades puede ocultar esta habitación. Vale, no hay ninguna ventana, que os acordáis que yo decía, ah, pues sí, hay dos ventanas. Yo digo, hay una ventana y ha abierto la ventana y por ahí se ha escapado. Míralo, y aparte interactúa con la ventana. Está sellada con pintura. Vale, o sea que entonces no es probable. Radio. La música puede hacer que hasta las tareas más laboriosas resulten más llevaderas. Revelador fotográfico. Esencial para el revelado de fotografías. Objeto añadido. Armario bajo el lavabo. Sin etiqueta. Es exasperante. Nunca entenderé cómo la gente puede trabajar de un modo tan amateur. Botella sin etiqueta. ¿Cómo va a saber Poirot lo que hay dentro si no cuenta con la información adecuada? Tiene la respuesta ante mis narices. Bandejas. Interactuar. Ah, pues al final tenemos que hacerlo nosotros. Una bandeja para el líquido que se usa en el proceso de revelado. Pero es que nosotros tenemos un carrete, tío. Have you found it yet? Las botellas sin etiquetas. You want the photographic fixer? Necesita el fijador fotográfico. And how would one know it from another? It smells like ammonia. Handy, I suppose, when you can't see much in here. Huele a amoníaco. Almendras amargas. El reconocible aroma del cianuro potásico. Amoníaco, tal como dijo Monsieur Hastings.
Mademoiselle Farquhar tenía el acceso al mismo veneno que hizo que Mademoiselle Cure Smith. Anda, ¿en serio? Pues no creo las coincidencias. Debemos hablar de Mademoiselle. We've already been over this, Poirot. I don't want to argue. I have no intentions of continuing our previous conversation. What we must address now is her potential guilt. She didn't steal the painting, though. We know that. Her guilt in Mademoiselle Gottsmith's murder. Vale. Merci. Tenemos que hacer lo de siempre. Pero para eso tenemos primeramente que... En las fotografías de colodión húmedo. Revelador fotográfico. Esencial para revelador. Bueno, pues este no es el primero que tenemos que colocar. La botella de fluido de revelado. Boila. Pues entonces vamos a darle al revelador. Al fijador, que diga. Ya no hace falta darle a OK. Papel fotográfico. Que estaba aquí. Para su uso específico en el revelado de fotografías. Me sigue dando como que está aquí. No, no está aquí, evidentemente. Ajá. Tiene un sombrero que parece casi idéntico al que Mademoiselle Cure Smith llevaba en la gala. ¿Sabía que había visto este tipo de sombrero en alguna parte? Creo que esto se usa para producir reproducciones fotográficas. Okay, I think that's everything. Oh, Is there a problem? there shouldn't be, but there must be light coming in from somewhere. Is that not the point of a dark room? That it will allow no light in to damage the photographs? We need to find where the light's coming in from and damaging the prints. You continue your work, and I shall find the curious light source. ¿Y dónde está la luz? Ajá. Me pone la radio todo el rato. Interruptor de la luz.
Ujú. Más que iluminar, lo que tenía que hacer era apagar. Bueno, pues ahora sí. Es que ha habido un momento en el que no me dejaba salir. La ventana únicamente parece estar sellada con pintura, pero la han abierto recientemente. Aquí hay un hueco. La ventana lleva un callejón trasero. Un fiable pañuelo perfecto para cubrir cualquier intrusión de la luz. Es lo que os decía yo. Ella se metía aquí en el cuarto oscuro y aquí se tira una hora y tiene la coartada perfecta. Pero por aquí se ha ido. Ya está, ahora entonces vamos a tenerlo todo. Monsieur Hastings, may we talk a moment? I'm in the middle of developing these. Can it wait? I'm afraid not. Podría haber salido del cuarto de por la ventana. Mr. Poirot, you are a genius. La música puede hacer que hasta las tareas más rebelosas resulten más llevaderas. Mr. Poirot, you are a genius. ¿No habría visto la señora Coulson a la señorita Farquhar entrar en el piso? Anda, no, porque llevaba su sombrero. That would never have even occurred to me. I've got a lot to learn. Vio a alguien que llevaba su sombrero y entonces... ¿Os acordáis que dijo la vecina que la había visto pasar, pero que ella no se da cuenta de si los que pasan por ahí, como la mirilla es muy... no se ve bien, no sabe si son hombres, mujeres y tal, pero que ella sí que la vio. Pero claro, lo que vio fue una figura. Look, this photograph is just about finished. Estas son de esas fotos que dan muy mal rollo. Sobre todo esta de aquí, ¿eh? Parece que tiene un agujero en los ojos. Is that? It appears so. And what has she got in her hand? That can't be the same cigarette case. What the fuck, no me he visto. Se me he visto la mano, estaba mirando los ojos. The cigarette case that was taken from Mademoiselle Farquhar's luggage on our voyage here. La pitillera que se llevaron del equipaje de Mademoiselle Farquhar en nuestro viaje hasta aquí. It appears Mademoiselle Farquhar had a much closer relationship with Mademoiselle Court Smythe. I would say they... Eran hermanas. Cousins. O, bueno, primas, venga, va. Oui, monsieur. Hastings, I must thank you. For what? Allowing myself to be enticed by Miss Farquhar's feminine nature. For saving me from whatever Monsieur Aylesworth and his revolver had planned. If it wasn't for me licking my wounds, you wouldn't have been there alone in the first place. And if you were, and not at the Court Smythe estate, we would never have made such revelations. You are one of the most honest and authentic fellows I have met. You cannot allow a misguided moment of red-blooded male instinct to taint that. Instintos varoniles y enturbiarlo. You have never let yourself fall to the wicked ways of the fairer sex. No. And that is a day I cannot even fathom. Wow, qué guay. Terminamos el capítulo. With Hastings' help at the Court Smythe estate, something I would have liked to have considered, we now know the reasoning behind Mademoiselle Farquhar's brutal actions towards her own cousin. The circumstances around the murder need no further consideration, but the location of the missing Benedent Magdalene still frustrates me. ¿Cómo pudo tener la señorita Smith la oportunidad de acceder a la sala de restauración? Florence fingió ser Irene en el balcón. ¿Johann protegió a Irene antes de que discutiese? A moment of peace before one's little grey cells must ponder how Mademoiselle Court Smythe made it from the museum with the painting in tow. Un momento de paz antes de que mis pequeñas células grises tengan que deducir cómo logró salir Mademoiselle Smith del museo con el cuadro a cuestas. Ah, yes. Hastings had something for me. An invitation to Mademoiselle Court Smythe's exhibit.
Even after the truths of her crimes and personal betrayal, Mademoiselle Warbeck still feels it within her for a final send-off. Y su traición personal, Mademoiselle, ella quería brindar una despedida final. Perhaps Mademoiselle did not leave with the painting at all. ¿Cuál era el plan de señorita Smith para sacar el cuadro del museo? Irene escondió el cuadro de Madeleine Penitent tras uno de sus propios cuadros. Irene escondió el cuadro de la Madeleine Penitent tras uno de los cuadros de Evelyn. No, de uno de sus propios cuadros. Por eso la exposición. There you are. What are you... On this occasion, there is no time for pleasantries. We shall finally bring the mystery of the missing painting to an end. ¿Tiene pinta esto de final? No lo sé, We pero... must return to the scene of the initial crime, the Royal Edward Gallery. Is everyone present? Please ask them to convene in the exhibition room. Is there something you're not telling me? All will be revealed. Tiene pinta de final, chicos. Messieurs et mesdames, thank you for joining us here today. What's this all about? Yes, my time is rather valuable. Seguimos sin saber lo que hay detrás de la estantería del tío este. I thought everyone was here to see the exhibition. I'm all for looking at some real art, as long as it's not all hers. I understand the frustration and hostility that most of you must feel towards her. For some, even... Hatred, loathing, disgust. Betty, please. Even after everything, you stand here and defend her? I'm not defending her. If anyone should hate her, it's me. Perhaps you should move on. In this room is where it all began. Or at least, that is how it appeared. We are all aware Mademoiselle Court Smythe was behind the painting's disappearance. But it was not a moment of greed that drove her, but rather a well-orchestrated plan that involved most of you tangled in her web of lies and deceit. All right, we all know why we're here. Maybe you can speed it along a little. At the Detective Inspector's request, I shall forego the series of events that led up to the theft of the penitent Magdalene painting. Perhaps a fitting place to begin would be with the death of Mademoiselle Court Smythe. If that's going to get things moving. ¿Sirve esto para que esto avance? You are all aware of the fire and murder that took place at Mademoiselle Court Smythe's loft apartment. The fire that she started after having one too many. That is where the difference between desire for the truth and the actual truth go their separate ways. Inside Mademoiselle's apartment was the penitent Magdalene painting, or at least a forgery. One of 4 produced by her own brush. 4. The fire was set purposely, in an attempt to destroy evidence and hide the true nature of her death. Poison. Se guarda. Claro, retrato de una mujer de principios. El autorretrato de Mademoiselle Curie Smith. Me parece que el título no es tan preciso como ella debió de pensar. ¿Y ahora? Anda, ¿tengo que ir uno a uno? A ver. You know where the painting is, and who killed Irene. ¿Qué papel desempeñó la señorita Warbeck en el robo del cuadro? Amante de Irene, manipulación de pruebas. No. Mademoiselle Warbeck, do you remember the words you used when discussing your career? No, I mean, yes. You're taking it out of context. On the contrary, Mademoiselle Court Smythe threatened your career by involving you in the theft.
The exact context you described. I wouldn't kill her, though. I couldn't. You cleaned the key to the restoration room, did you not? You continued to deny your involvement with the deceased. A relationship that was nothing more than misplaced love. You think I don't know that now? I knew it had been her that took the key from my pocket. But when I... Behind bars, that's where she belongs. Give it a rest, old man! She can't speak to me like that. Before you continue riding your high horse, Your Grace, perhaps one should consider one's own action. My actions? How dare you? You're making a mockery of me, the Church, and God Himself. It is you that makes a mockery, and I am sure God will forgive me for saying so. Bueno, ¿me puedo seguir con ella? Deep down, I knew she never loved me. And it was all too good to be true. As Blake said, hindsight is a wonderful thing. O sea que en realidad sí que no eran amantes, pero sí que le molaba a ella le molaba, pero la otra la estaba utilizando. Vale. Vamos con horas, vamos a meterle caña. I have dedicated my life to serving God. I have no need to be involved in any of this. Robo y malversación. Robo. Falsificaciones encargadas con el fin de poder vender los originales para lucrarse. The pieces you had commissioned by Mademoiselle Court-Smythe, which hang on your church walls. Why are we even standing here listening to this man? Has this got anything to do with, frankly, anything? Tío, ahora ha desaparecido. Puedo asegurarle, detective inspector, que la relación del obispo con la fallecida es mayor de lo que ninguno imaginábamos. Eran socios. Mademoiselle Court-Smythe's forgeries would be hung on the church walls, while the originals were sold on the black market to lace your own pocket. You have no proof of these accusations. Poirot, the penitent Magdalene. How could one forget? We have already discussed one of the multiple forgeries, and found amongst your hidden collection the second. Mademoiselle Court-Smythe sold you a forgery that you believed to be real, and upon learning of its fabrication, you lashed out. One should not allow oneself the arrogance to consider themselves the smartest in the room, especially when they have already fallen foul to another's lies and deception. I am sure theft and embezzlement are questionable enough in God's eyes. Bueno, no está mal. No está mal. I know things got out of hand, but it was you that broke into my office in the first place. Defendiendo su prioridad, encañonó a un agente de la ley. Defendiendo su prioridad, fraude del seguro. Monsieur Aylesworth estuvo implicado en el robo de la Madeleine Penitent y tenía intención de reclamar el dinero del seguro. Claro, la Madeleine Penitent es suyo. There still remains one missing forgery. Amigo, la falsificación la tiene él detrás de la estantería. The image of the honorable and distinguished gentleman that you present yourself as has gone on long enough. It may seem like an alien concept to you, but we English, we take great pride in how we present ourselves. ¿Y usted desea proyectar la imagen de un hombre enfermo o la de un hombre que encañonaría a un agente de la ley? No se enorgullece de comprar una falsificación para tratar de reclamar el valor monetario de su seguro. How long are we going to entertain this man's twist? Poirot, can we move this along? While searching the main hall for clues, a snuff box was found, full of cocaine. What? And after speaking with my good friend, Monsieur Demire, about the effects of cocaine on the Recent studies have discovered that the use of cocaine and other such stimulants can put a tremendous strain on the human body. Oh, preposterous! I would never do that. Your heart attack became the perfect distraction, while Mademoiselle Court-Smythe was able to slip into the exhibition room and remove the painting from the wall. Faking a heart attack is pretty low. Even for a politician. Monsieur Hastings,
once the painting had been confirmed as stolen. And Monsieur Aylesworth had bothered the detective inspector enough to show he had nothing to do with its disappearance. E insistí Monsieur Aylesworth al detective lo suficiente para mostrar que no tuvo nada que ver con su desaparición. He would get to keep the original and claim the insurance money. He was going to have his cake and eat it too. I'm not going to stand here. You'll stay right where you are. A stolen painting, timed perfectly with his crossing of the aisle in the House of Commons. All designed to raise his profile, just in time to announce his desire to be a prime ministerial candidate. I wasn't doing it for me. The poor and the needy. I wanted to give them a voice. I have never heard a more self-righteous claim for breaking the law in all my life. How am I meant to help those that really need it unless I'm in a position that can really bring about change? Qué fuerte, tío. Y este también... Oh, congratulations. What slim chance you had of making it into heaven is gone now. Me parece a mí que tú tampoco. Ah, jolín, Poirot, tienes que haberle contestado. Yo, muy bien, ya somos dos. Muy bien, según usted, pues, según ese razonamiento, somos dos entonces, ¿no? Qué grande. Poirot, the penitent Magdalene. Anastasia. It all ends here, where it began. Me parece a mí que... hay que hablar con cada uno. I know you have a flair for the dramatic, Sé but I do que... have a job to do. sé que le gusta a usted el melodrama, pero tengo el trabajo que hacer. Oye, que ya va siendo hora, ¿no? Haven't you caused enough damage? Robó dinero de la caja fuerte de Madame Allen para iniciar una nueva vida con Mademoiselle Curry Smith. Madame Hélène, the famous actress and performer. Your story is one I learned with a heavy heart. Look here! When you overheard the conversation between your husband and Mademoiselle Court Smythe at the gala, your suspicions were confirmed. I did everything to keep you happy, but it was never good enough. It began with an infatuation, but turned into a relationship. With the money stolen from your wife, you planned on running away together. Tiene sentido porque alguien había abierto la caja fuerte y no lo había forzado, sabía la combinación. So that's why you took it. You coward. She manipulated me from she used me. She used her. Oh, just keep it shut. Que te peten. Perhaps for once, you should listen to your wife. Esta canción me suena un montón, tío. La he escuchado yo antes. I wonder how many other hidden skeletons are going to... Buah, pues espérate, que ahora viene lo bueno, con Farquaad. Que no soy capaz de pillarle. This is all going to make for some story. Mintió sobre su relación. Ayudó a la creación de la falsificación. Mintió sobre... ¿Qué papel desempeñó la señora en el robo del cuadro? Mademoiselle Farquaad sacaba fotos del cuadrado para ayudar a Mademoiselle a crear falsificaciones. Deals were hatched, forgeries were created, and promises were broken. Mademoiselle Court Smythe used a mask of deception and authenticity to betray you all. She allowed for you all to see and know only what was necessary to complete your part. Except for one. As much as I'm enjoying this show, any chance we can get to who killed her? You shall have to wait only a moment longer.
as there was only one accomplice left, and perhaps the most important. Not only her aid in the museum, but in the construction of the forgeries. Mademoiselle Farquhar's deception began before I had even left the shores of Belgium. You were part of it. The whole time. Taking us all for fools. Deep down, I knew she never loved me. And it was all too good to be true. ¿Y ahora? This is all going to make for some... Bueno, parece que hemos terminado, ¿no? A lo mejor ahora hay que... ¿Hay alguien más? No vas a ir en la vida ahí. Por ahí no puedes. Poirot, the penitent Pues lo mismo está... Ah, amigo. Hay que buscar el cuadro. Y el cuadro está... Una figura se alza serena en la costa, observando el caos de la naturaleza ante ella. Me pregunto si Mademoiselle Cuermit pintó esa figura pensando en sí misma. Cuadro de girasoles. Una interpretación del famoso cuadro creado por el artista Vincent van Gogh. Mademoiselle Court-Smythe manipulated everyone. But that does not excuse the parts that you all have played. Vamos, a que faltaba, había que mirar los cuadros. Poirot, the murderer. Tell us now, or I'm marching them all down the station. Me lo llevo a la comisaría. Of our suspects, all guilty in some form or other, only one committed the ultimate sin. Monsieur Christiansen, a lover, jilted and tossed aside from a life promised together. Mademoiselle Warbeck, another that was promised her heart only to become a second, caught in Mademoiselle's web. Monsieur Aylesworth, anger that a foolproof plan backfiring. Bishop Mountjoy, a third, sold the idea of an original painting, livid at the thought he had been tricked. Mademoiselle Farquhar, trapped in a partnership where you did not receive what was owed to you. All with motive, but lacking opportunity. Until the realization that someone had used a timer to set the fire. Isn't that right, Mademoiselle Farquhar? Our true relation to the deceased. Cousins, standing to inherit her entire family estate. Ostras, tío, como prima podía heredar sus propiedades. Ostras, qué puntazo. You don't understand. It wasn't like that. You decided to poison her with potassium cyanide, a chemical often found in photography development, via the cork of a bottle of champagne. Wearing an almost identical hat to the deceased, you were able to disguise yourself as her and be seen by the neighbor. Leaving her body lifeless in her own apartment, you tried to cover your involvement in both the forgeries and the murder by destroying any evidence. Incredibly clever. Your nefarious plan setting the fire almost tricked even. Did you really just praise her for starting a fire? Acaba de frisear. On the contrary, it was the deception behind the fire. A timer was used, allowing for Mademoiselle Farquhar to be seen in her office as she slipped in and out of the dark room window. I didn't want to kill her, but she gave me no choice. Ahora venga, va. Esto es como todas las novelas y como en todas las series. Cuando ya se descubre el malo ya empieza a hablar. She gave you no choice. You planned and executed a brutal murder. She was your cousin. A cousin that has controlled me for years. I couldn't escape her. She held you captive? I did not see a prison cell in her apartment. No, of course she didn't. Emotionally and financially, I was her captive. I was a struggling critic.
But she taught me how to stand up for myself and get what I wanted, what I deserved. You were aware of her scheme all along? Not at first. I didn't know she was selling them on the black market. But even when you did find out, you didn't stop. There was always a reason I couldn't. And what money I did get, she would hold for me. I couldn't remain under her control anymore. There was no other way. Mademoiselle, there is always another way. All I see is the student becoming the master. Detective Inspector, perhaps it is time that Mademoiselle was escorted to the police station. The truth has been revealed, and Mademoiselle Courtsmythe's murderer will pay the price for her crimes. Oh, mira, ha desaparecido. There is something you're forgetting, though. If you think for a moment that the location of the original painting has slipped my mind. Go on then. Where is it? Cuadro retrato de una mujer de principios. El poder de la naturaleza. Ah, este no es. Pues tiene que ser el de los girasoles, que es el que menos llama la atención. Ah, pues ya está. Pues entonces es el otro. Si no es hormiga elefante. No queda otra. El poder de la naturaleza. In this very museum. If the original painting was to find its way into her portfolio, it would be returned to her after her exhibition has concluded. Meaning, It would be delivered to her on a plate. exactement. She prepared one of her picture frames and made sure it would be in the restoration room. What on earth is he doing? You've got to be kidding me. It would take too long to remove the nails from the frame and hide it, surely. The nails were sawn down, creating the illusion of being used correctly, when in fact the backboard was easily accessible. Hidden perfectly behind what Mademoiselle Courtsmythe deemed to be her masterpiece. I never doubted him for a second. No, pero un segundo. Messieurs et mesdames, the penitent Magdalene. Vale. Well, detective, you've solved both the theft and murder. I am rather impressed. Finding the murderer and solving two thefts would have been far more impressive. Aunque quizás la habría impresionado aún más encontrando a la asesina y resolviendo dos robos. Two thefts? You already have another case? You have forgotten Mademoiselle Farquhar's missing cigarette case. Oh, of course. Do you think Miss Farquhar lied about it going missing after all? Perhaps it really was worth something. Mademoiselle Farquhar is far from an honest woman. Lies tripping from her tongue at every turn. But if her motive was indeed to fake theft and claim the insurance money, she would surely not have left it lying where Mademoiselle Babagnan claimed to have found it. Claro. Mademoiselle Babagnan's motive is now clear. How she pulled off such a cunning theft still eludes me. Ahora resulta claro el móvil de Mademoiselle Babagnan. ¿Cómo logró realizar un robo tan astuto? Aún se me escapa. Something Hastings said has my little grey cells fired up. Nothing is ever quite what it seems. I suppose we are all forgeries or counterfeits in some form or other. What? Could Mademoiselle Babagnan have pulled the wool over my eyes in a similar way? I must return to the evidence from the ship with this new perspective. ¿Por qué robaría la señora Babagnan la petira para devolverla luego? Para ser invitada por Florence a la gala. ¡Ostras! Entró en pánico al saber que le atraparían. Lo hizo aposta para estar aquí. Necesitaba un modo de entrar en el museo para tener acceso a una reliquia familiar rusa. It is you that should be happy, mademoiselle. With no effort at all, you are able to save the day with barely a second thought.
You turned a stolen heirloom with a thief and a victim into nothing more than a misplaced item. Convirtió una reliquia de familia robada con un ladrón y una víctima en un mero objeto extraviado. A case of being in the right place at the right time. I do not believe in coincidence. You were where you were meant to be. Had you not bolded when you did, you would likely have not been invited to the gala at all, or been able to be within touching distance of so many beautiful and historical pieces, including the silver mantle. El manto de plata. One thing I have learned during my time here in London is that people portray a version of themselves. One to be seen or be met, and another that remains hidden from the world. What are you trying to say, Detective? That there are some that wear a mask of authenticity. That perhaps, under different circumstances, I would have had the pleasure of meeting a different Mademoiselle Babania. Dice Babania. Babanina. Will you be leaving London now? There are a few small matters to settle before I leave. Mademoiselle Farquhar is now in the hands of the Scotland Yard, where she will stand trial for her crimes. You really do believe in the law? If you do not believe in the law, madness and lunacy will ensue. And everyone should be punished for their... I believe that we should be held accountable for our actions. No one man is above the law. Or woman. And you, mademoiselle? Are you to leave London? There's nothing more for me here. I hear Paris is quite beautiful. Perchance our paths should cross again. Perhaps, under those different... I look forward to it, Detective. O sea que aprovechó todo este rollo porque Well, ella también iba a that's robar. that then. Ella también iba a robar. No me ha quedado claro lo que tenía que robar, pero sí, me suena algo de que había desaparecido alguna cosa. Oui, monsieur. The cases are closed and Mademoiselle Farquhar will shortly be behind bars. Bueno, eso de que están entre rejas, en aquel tiempo me parece que todavía existía la horca, así que... What of the others? Judging by the detective inspector's glare at Monsieur Aylesworth, he will not be escaping the law. And Bishop Mountjoy. Once news spreads of his connection with the black market, I would question his attendance come the Sunday service. I was hoping at least someone would get a happy ending. Monsieur Hastings, you have been by my side throughout this investigation. Without you, the guilty parties, would not be facing the consequences of their actions. Bueno, por lo menos Poirot está aquí un poco más empático. I helped where I could, but it was mostly you. I know that. What you may not know, and I would kindly request you keep to yourself, is that I consider myself somewhat of a... Loner? Solitario. I would not go as far as that. But it appears you understand my sentiment. Good thing I was around to save you from a gunman. I fear I shall not live that down. Claro. I'll maybe hold on to it a little longer. Not many can say they've saved the great Detective Poirot. The great Detective Poirot. As much as I admire your formality, I think we should look for something more familiar, accustomed to our new relationship. Our new relationship? I have seen the benefit of friendship. Connecting with someone that can be trusted and loyal. Madre mía, tío. Parece una máquina. Acabo de entender el amor de los humanos. Someone that shares an authenticity not only in themselves, but in their beliefs. And that's me. Detective Poirot and his trusted friend, Arthur Hastings. It does have a certain charm to it, n'est-ce pas? Ah, pues mira, ya está. Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Vamos a ver los créditos y luego después las conclusiones finales, chicos.
Muy bien, chicos, pues hemos visto los créditos finales de este juego. Los creadores, es una forma de darle un tributo a los creadores justamente de esta gran aventura. Y ahora vamos con las conclusiones finales. No me voy a explayar mucho porque ya el vídeo se está haciendo bastante largo. La cuestión es que yo por un momento pensé que aún quedaba un poquito más, porque el First Case, también desarrollado por la misma desarrolladora indie, fueron 20 capítulos y este en concreto se ha quedado en 10. Objetos coleccionables al final. Haz 25 preguntas. Realiza 10 deducciones. Pues mira, hemos hecho... Completa el prólogo. Completa el capítulo 1. Hemos completado todo, la verdad. Completa el capítulo 9, fecha desbloqueada. Visita todas las ubicaciones del juego. Ah, qué chulo, tío. Y entonces nos saca detalles de cómo ha sido desarrollado el juego. Qué guay. Pequeñas células grises. AJMH. Realiza 10 deducciones. Cada detalle importa. Está guay, está guay. Aquí nos indica lo que son las raíces de lo que es el juego, ¿verdad? Vale, me voy a bajar un poquito el volumen porque está un poco alto y así entonces podré hacer las deducciones un poquito, deducciones digo yo, las conclusiones finales las voy a hacer un poco más tranquilo, de una forma más tranquila. Bueno, pues entonces chicos, va a ser muy sencillo. Lo que tiene que ver con el juego ha ido de menos a más, la verdad. Ha ido de menos a más. Me ha gustado mucho porque empezó con una premisa de robo que no me llamaba tanto la atención como yo esperaba. Pero luego después ha habido bastantes giros. El primero es que yo pensé que iba a realizarse absolutamente todo el juego en el museo, pero luego después ha sido salir y ya hemos tenido que viajar a hacer cosas y la verdad es que está muy bien. El juego tiene algún que otro detallito, hay que pulir algunas cosas, tal vez alguna actualización, porque hay momentos en los cuales sobre todo el tema gráfico se queda alguna vez un poco pillado, pero vamos, que la verdad es que es algo mínimo, y lo que sí que a lo mejor pues es un poquito más pobre tiene que ver con las cinemáticas. Se nota la mejora con respecto al primer Hércules Poirot, de los primeros casos de Hércules Poirot. Se nota que hay una mejora gráfica total, porque evidentemente tenemos cinemáticas, mientras que en el otro eran dibujos. ¿Os acordáis? Que eran como una especie de novela visual, en este caso. Y aquí ya tenemos algo mucho más elaborado, ¿eh? Aún así, hay momentos en los que se dan por sentadas las cosas y no nos están marcando la situación, ¿no? Hay momentos en los que se dice, este personaje se está yendo y no lo sabemos, o acabo de ver esto, pero no, la cámara no gira, se queda siempre en un momento estático. Pero bueno, son pequeños detalles que al final no enturbian una experiencia que yo creo que ha sido muy buena, ¿eh? Muy buena. Por mi parte lo he disfrutado bastante. No supone un reto, es un juego bastante sencillo, la verdad. Y lo que tiene con las deducciones, pues te echan una mano cuando has fallado 4 o 5 veces, como en mi caso, que he fallado bastante. Enseguida te echan una mano en plan cuáles son las que tienes que conectar y por lo demás el juego ha estado muy bien hilado. Así que espero que por vuestra parte también lo hayáis disfrutado. Y como he dicho al principio de este directo, porque esto se va a quedar tal cual, este vídeo, mejor dicho, por favor, valorar estos juegos, valorar también
el traerlos a canales chiquititos como es el de un servidor y valorar el género, que está bastante en desuso, las aventuras gráficas, y la forma de hacerlos mediante vuestros likes y vuestras suscripciones, que no cuestan nada. Reitero, muchas gracias por pasaros por aquí, muchas gracias por apoyar el canal, por apoyar las series y muchas gracias por creer en Juegos Perdidos. Cuidaros mucho y hasta más ver.